Invitamos a los visitantes a ocupar asiento. Saludamos a su excelencia reverendísima Monseñor Víctor Masalles Pérez, obispo auxiliar de Santo Domingo, a estudiantes, docentes, señoras y señores, público presente. En nombre de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de Televida, les damos la bienvenida a la charla La Revolución Pastoral de Francisco, claves para entender un Papa reformador, que será ofrecida por el doctor Austin Iberech, escritor, periodista y comentarista británico. Para ofrecer unas palabras introductorias, invitamos a ocupar el podio al profesor Wilson Henao, director del Departamento de Humanidades de esta Pontificia Universidad. El rector pide excusa, no va a poder estar presente en esta actividad y aquí estamos en presencia de ustedes. En nombre del señor rector, el reverendo padre Alfredo de la Cruz Valdera, quiero dar la más cordial bienvenida a esta alta casa de estudios a todos y cada uno de ustedes. Señoras y señores, agradecemos al doctor Austin Iberech, quien tendrá la responsabilidad de ayudarnos a entender la responsabilidad pastoral del Papa Francisco, una autoridad que ha adquirido una dimensión verdaderamente global, respetada universalmente y capaz de dar un verdadero servicio de orientación a la humanidad en camino. Deseamos que su estadía entre nosotros sea de mucho agrado y que podamos aprovechar al máximo de su vasta experiencia en temas relacionados con la Iglesia Católica. El doctor Iberech es escritor, periodista y comentarista en los medios sobre noticias relacionadas con la Iglesia Católica. Es cofundador de Voces Católicas, un proyecto de comunicación pionero que capacita a voceros a hablar sobre temas controvertidos en programas de radio y televisión. Ha enseñado el método de Voces Católicas a obispos y oficiales del Vaticano, además de laico. Es comentarista regular para la BBC y Sky News. Doctorando de la Universidad de Oxford, con una tesis sobre la Iglesia Argentina. Autor de la biografía más completa del Papa Francisco, titulada El Gran Reformador Francisco, retrato de un Papa radical. Para él, para el doctor Austin Iberech, pedimos la fuerza del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, con el tema La Revolución Pastoral del Papa Francisco, claves para entender un Papa reformador, damos la bienvenida a nuestro charlista, el doctor Austin Iberech. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por esa bienvenida calurosa. Muchas gracias a ustedes por llenar este auditorio. Siempre nos hace a los ponentes felices cuando vemos un auditorio lleno. Y muchas gracias por la acogida también aquí en la República Dominicana. Llegué hace unos días y me sentí inmediatamente en casa porque estaba lloviendo y no paró de llover, de hecho, hasta hoy. Y es una gran oportunidad, si me permiten, también de agradecer a los que me invitaron, especialmente al Monseñor Víctor Masalles y su equipo talentoso de Televida, sobre todo Nestlé Torres y Saida. La razón por la venida era de hacer una capacitación que hice precisamente este fin de semana a un nuevo grupo de voces católicas que se ha establecido aquí en la República Dominicana. Es el 22º grupo ahora en el mundo y realmente es un grupo magnífico. Algunos de ellos están aquí un poco cansados porque fue un fin de semana intenso, pero no vencidos. Es un gusto de verles también aquí. No, realmente me he sentido muy acogido. He hecho entrevistas en Mariacela, en Cavada
Luego, algunos de ustedes habrán visto también una entrevista larga en Listín Diario, así que realmente me siento muy acogido. Y esta mañana pude ir finalmente, porque han sido unos días muy intensos, pude ir finalmente a la catedral a ver la sede del Primado de las Américas, que siempre he querido ver, y también ver la casa de uno de mis grandes héroes, Fray Antonio de Montesinos, el creador de la doctrina moderna de los derechos humanos. Entonces todo eso me ha conmovido mucho. Verán de mi currículum que ya han escuchado que tengo una cierta pasión por la historia de la Iglesia latinoamericana. Hace muchos años, hace 23 años, hice una tesis de doctorado de la Universidad de Oxford sobre la Iglesia en la Argentina. ¿Qué tal la planificación, verdad? Entonces, yo soy prueba de que a veces los doctorados son útiles, aunque a veces hay que esperar 20 años para descubrir cómo. Pero a partir de esa noche del 13 de marzo de 2013, realmente me ha sido muy útil. Fue esa noche del 13 de marzo, yo estaba haciendo comentarios para Sky News, que es un canal de noticias británico. Entonces yo era responsable de lo que llamamos, como un poco de chiste en inglés, smoke watch, o sea, en el cónclave, ¿no? las fumatas de fumate, ¿no? Cuando sale el humo de la Capilla Sistina. Entonces el objetivo del comentarista es de comentar sobre qué está pasando o qué debería estar pasando, y sobre todo al final, cuando sale el nuevo Papa al balcón, te corresponde decir quién es y algo sobre él, cosa que no es fácil cuando no sabes quién va a salir, ¿no? Y esa noche le fue a bastantes comentaristas que realmente no sabían quién era Jorge Mario Bergoglio, pero yo tuve una gran suerte esa noche, un poco de providencia, que yo sí sabía algo de la casa, de la iglesia y el país, que lo habían producido precisamente por haber vivido en la Argentina hacía tantos años, y por eso se me pegó un poco el acento criollo porteño. Estoy tratando de aprender dominicano en estos días. Pero esa noche yo pude decir algo sobre él, y me pareció en las semanas siguientes a su elección, en esas primeras semanas sobre todo extraordinarias, cuando se hizo sentir en Roma un temblor, algo estaba realmente diferente, algo estaba cambiando, y muchos comentaristas buscaban explicar esta transformación, esta novedad, y me parecía que estaban tratando, desde Europa y los Estados Unidos, estaban tratando a explicar al Papa Francisco a través de lentes que realmente no correspondían a él. Entonces yo en esas semanas decía con mucha frustración a muchas personas, pero tienen que entender que es un latinoamericano, y no solo un latinoamericano, sino un argentino, que es algo diferente de otros latinoamericanos. Entonces se me vino la sensación de que alguien debería escribir una biografía que pudiera explicar eso, ¿no? ¿En qué consiste esa diferencia? ¿En qué consiste esa visión tan particular? Y en junio de 2013 estaba en la Plaza de San Pedro y tenía esas entradas de primera fila en la audiencia general del miércoles por mi proyecto de Voces Católicas. Entonces yo con mi colega estábamos ahí con nuestros brochures, ¿no? Esperando encontrar al Papa para que le habláramos del proyecto. A diferencia de la época del Papa Benedicto, hoy en día en la audiencia general, la primera cosa que hace el Papa no es ir a la primera fila, sino ir a lo que él llama el santo pueblo fiel de Dios, la gente, la muchedumbre, especialmente los más necesitados. Entonces demoró mucho en llegar a nosotros, y al final cuando llegó estaba como transpirando, y realmente me impactó. Yo tuve un minuto nada más con él. Después mi esposa me preguntó qué había dicho él a mí, ¿no? Entonces le dije, bueno, no dijo nada. Y mi esposa dijo, es porque tú no le dejaste hablar. Pero lo que sí hizo el Papa fue poner la mano en el brazo, y esa historia le gustó mucho al Diario, al director, a Miguel Franjul, y no sé si ustedes vieron la foto en el periódico. Bueno, fue ese momento cuando él puso la mano de una forma muy paterna en el brazo, que me dio
vino de no sé dónde, pero me vino la idea de que pudiera tal vez escribir este libro, que tal vez fuera yo, que pudiera intentar explicar en qué consiste este Papa reformador. Bueno, no voy a contar toda la historia del libro, pero después de unos meses fui a Buenos Aires, hace 2 meses, ahí hablé con muchas personas, más de 80 entrevistas, especialmente con los jesuitas, y la parte tal vez del gran reformador del libro, y lo siento que no está a disposición esta noche. Al final no pude contactarme con mi editorial y no sé qué pasó, pero bueno, si ustedes tienen Kindles, está disponible en Amazon. Pero lo que empecé a ver al investigar su vida fue que había un hilo conductor, y esa fue precisamente la idea de la reforma. Cuando llegué a ver a los jesuitas en Córdoba, les pregunté, porque esto fue unos meses después de la elección del Papa, supongo que todo lo que él había escrito como jesuita sería publicado, sería editado, pero yo he ido a las librerías y no veo nada. Y me dijeron que no, nadie los ha editado, y los sacó, ¿no?, de sus closets, ¿no?, estos libros que había escrito Jorge Mario Bergoglio siendo provincial y rector jesuita. Muchos artículos, eran recopilaciones, colecciones de artículos en boletines, 3 tomos, ahora 2 se han publicado ahora, pero el otro todavía no, y eran realmente extraordinarios. Y lo que salió de la lectura de esos 3 libros fue que él desde el primer momento, ya desde los años 70, cuando fue electo provincial a la edad de solo 36 años en el 73, tenía una visión de reforma, de cómo volver a la iglesia, en este caso los jesuitas, a su misión esencial, y desapegarse, ¿no?, de lo que él llamaría, y ha sido una constante, la mundanidad espiritual. Cómo podría acercar la iglesia a la gente, a las necesidades reales de las personas. Entonces, yo estaba investigando su vida en Buenos Aires, leyendo esas cosas, y en el pontificado estaban empezando, ¿no?, estas reformas que la gente buscaba explicar, y era muy evidente la conexión entre los dos, y de ahí surgió el nombre, el título del libro, El Gran Reformador, Francisco, retrato de un Papa radical. Y hay 2 nombres ahí que asustan a la gente. Es siempre bueno elegir un título que asusta, ¿no? Uno es reformador y otro es radical. Y uno de los objetivos del libro es precisamente explicar que es un reformador, pero no es Lutero, es un radical, pero no es Che Guevara. Que hay una tradición de reforma radical católica que se remonta a la Edad Media, particularmente a su ícono, al ícono, digamos, de la reforma, es San Francisco de Asís, su gran héroe. Y que existe una radicalidad en esa reforma, que es precisamente volver a la iglesia a sus raíces, a su esencia, desapegarla, digamos, del ego, del poder, de las cosas del mundo, para ofrecer el Evangelio de Jesucristo en su pureza. Entonces, eso es más o menos, si hay un hilo conductor en la narrativa, es eso. Y que uno de los elementos claves de esa reforma fue y ha sido la recuperación de la misericordia como el atributo clave de Dios, su carácter, digamos, su característica esencial. Yo voy a tener mucho, no soy teólogo, entonces tengo que tener cuidado, pero el Papa mismo lo ha dicho, el carnet de identidad de Dios es la misericordia. Entonces, siempre que ofrezca a la iglesia esa misericordia, tiene la capacidad de convertir, de invitar a las personas a un encuentro con Dios. Entonces, uno puede describir todo lo que está buscando y haciendo el Papa Francisco como Papa, es lo que en el documento de Aparecida del 2007, cuando los obispos latinoamericanos se reunieron en el Gran Santuario de Brasil, el CELAC, la conversión pastoral. Eso es en el fondo lo que está buscando. Y eso un poco es lo que quiero explicar hoy. Invitarles, voy a hablar no por demasiado tiempo, tal vez media hora ahora, y luego vamos a pasar el micrófono, porque a mí me gusta mucho más un diálogo y ustedes pueden hacer cualquier pregunta que se les ocurra y yo trataré de responder. Entonces voy a sugerir unas claves para entender su reforma, para alimentar ese diálogo, ese intercambio. Estoy trabajando ahora en un nuevo libro que saldrá en más de un año,
sobre, precisamente sobre esa conversión pastoral y los orígenes latinoamericanos de esa visión. Y que uno de los argumentos de este futuro libro va a ser que Francisco está universalizando la visión de Aparecida. O sea que lo que está pasando en este momento es el gran momento, digamos, de ustedes, y todo comenzó aquí en Santo Domingo, es la hora de la iglesia latinoamericana. Hay un gurú, un visionario, un historiador, gran pensador uruguayo, yo nunca había oído hablar de él antes de comenzar la investigación de la biografía, y se llama Alberto Metón Ferrey. No sé si ustedes han oído hablar de él. Era el editor, el director de una revista que se llamaba Nexo en los años 70-80. Formaba parte de un grupo del cual también formaba parte Jorge Mario Bergoglio, que eran argentinos que representaban esa tradición que ahora decimos que es la teología del pueblo. Eran como nacionalistas rioplatenses con una visión nacionalista tal vez de la teología latinoamericana. Y Metón Ferrey hablaba de que en determinadas épocas de la historia siempre hay una iglesia, una parte de la iglesia en el mundo es la fuente para la iglesia universal, es decir, las iglesias locales en el resto del mundo reflejan hasta cierto punto el dinamismo, la eclesiología de esa determinada parte del mundo. Fíjense que en la contrarreforma eran, por ejemplo, España y Italia. En la época del Vaticano II, los años 50 y 60, el dinamismo venía de Alemania y de Francia. Y que para Metón Ferrey, esta es ahora la hora de la iglesia latinoamericana como la iglesia fuente de la iglesia universal. Es una convicción de él y es una convicción también del Papa Francisco, de que América Latina en este momento es la fuente de la evangelización del viejo mundo, además también de las nuevas partes del mundo. Es muy notable, ustedes a lo mejor saben las estadísticas en ese momento en cuanto a bautizos, vocaciones. América Latina y, bueno, las Américas, las dos Américas, tienen ahora cerca de 50% de todos los católicos, y esto se ha quedado bastante estable, mientras que en Europa ha caído muy dramáticamente. Era 30% en el 2000, ahora solo 20% ahora, mientras que el África y el Asia tienen 17% y 11% de los católicos. Es decir que mientras que Europa está entrando la iglesia, la sociedad en una gran crisis en este momento en América Latina, a pesar de las muchas dificultades, y no quiero olvidarlos, los muchos retos, los muchos desafíos que tiene la iglesia acá, es el centro dinámico de la iglesia en este momento. Esto es siempre me han preguntado desde el principio de este libro, en entrevistas, en qué consiste el cambio de Francisco. Y yo descubrí al escribir El Gran Reformador que él fue muy influenciado sobre todo por un teólogo francés muy famoso, Yves Congar. Yves Congar publicó en el año 1950 un libro que se llama La vraie et fausse réforme dans l'Église, la verdadera y falsa reforma de la Iglesia. Y Congar se preguntó en ese libro, ese fue el libro que tenía al lado en la mesa de su cama Juan XXIII cuando llamó el Concilio Vaticano II. Congar hizo una especie de discernimiento histórico y se preguntó por qué ciertos momentos de reforma en la historia terminan en la división, ¿no? en la decadencia, digamos, y otros terminan en mayor celo y mayor unidad. Entonces, armó una serie de criterios que nos pueden ayudar a discernir la diferencia entre una verdadera reforma y una falsa reforma. Y destacó, hay como 8 en total, pero yo solo voy a mencionar 3, porque para mí cuando lo descubrí fue un gran momento de iluminación, me di cuenta, me ayudó a entender lo que está haciendo el Papa Francisco. Estas son las 3 claves de Yves Congar. La primera, que el movimiento de la reforma auténtica católica siempre viene de las periferias y ocurre cuando el centro se abre a la periferia. En la tradición católica medieval, las grandes reformas ocurrieron, normalmente venían de las órdenes religiosas, que tenían un compromiso con la pobreza, con la castidad, y eran más cercanos al pueblo, digamos, ¿no?
Entonces los movimientos de reforma venían de ahí y el centro, la Iglesia Universal, se abría a esos movimientos. Son tradicionalmente movimientos carismáticos, ¿no? Normalmente donde la presencia, el énfasis en el Espíritu Santo es fuerte, hay un enfoque en la pobreza y la austeridad, en los pobres, en los necesitados, en el tema de la misericordia. Entonces los grandes reformadores de esta tradición piden el retorno a lo esencial y amonestan a los clérigos que se han alejado de los pobres, que se han alejado de la sencillez y la pureza del Evangelio. Ahora, Francisco, si uno piensa de esta manera, cumple con todos esos requisitos. Primero es un jesuita, viene de las periferias. La Argentina es, ¿no?, una periferia tremenda, el lejano sur. Pasaba sus sábados en las villas miseria de Buenos Aires. Es conocido y siempre resistía, eso está todo narrado en el libro, resistía las cenas de gala del barrio norte de Buenos Aires. Le gustaba estar con la gente, santo pueblo fiel de Dios. Fue conocido por su austeridad, su sencillez, su compromiso radical evangélico, y eligió, siendo papa, uno de los grandes reformadores de todos los tiempos, Francisco de Asís. Y él se identificaba explícitamente desde el primer momento con esa corriente reformadora. Yo estaba presente con los otros 5.000 periodistas 2 días después de la elección, cuando dijo casi con un suspiro desde el corazón cómo quería una iglesia pobre para los pobres. Y cuando lo dijo era realmente un suspiro que venía desde muy hondo, ¿no? Casi todo lo que está haciendo en este momento en Roma, en el Vaticano, puede ser entendido desde esta perspectiva de abrirse a la periferia. En el fondo, y no hay tiempo de entrar en toda la cuestión de la crisis del Vaticano, pero ustedes saben que fue elegido en un momento de gran crisis en Roma y en la Iglesia, Europa en general. Batilix, corrupción, la sensación que tenían los cardenales de que hacía falta alguien que viniera de afuera con capacidad de gobierno para realmente cambiar esto. Y el análisis, el diagnóstico que hizo Jorge Mario Bergoglio a los cardenales en vísperas del cónclave fue que la Iglesia se había vuelto autorreferencial, que vivía de su propia luz y no la luz del Evangelio de Jesucristo. Y, o sea que todos los problemas del Vaticano, una burocracia excesiva, una falta de transparencia, los costos excesivos, todos los problemas del Vaticano se pueden reducir bajo esa categoría de autorreferencialidad. Y la solución es de abrir Roma a 2 cosas: a que vuelva a su esencia, a su misión esencial, que es el servicio del Papa. ¿Y quién es el Papa? El que sirve, el siervo de los siervos de Dios, el que sirve las necesidades de las iglesias locales, ¿no? Entonces lo raro y lo insólito del Papa Francisco no es el paradigma que representa, que es de hecho un perfil bastante tradicional de un reformador católico. Lo raro es que este paradigma haya llegado al pontificado. Digamos que el Papa mismo es el reformador. Esto ha ocurrido bastantes pocas veces en la tradición de la Iglesia. Y normalmente cuando ha pasado han sido pontificados solamente muy significativas. Cuando él se identificaba esa noche en el balcón de San Pedro con que los cardenales habían ido casi al final de la tierra en busca de... Realmente lo dijo por una razón, se estaba identificando claramente con la periferia. Ahora, cuando uno ve al Papa, no solo en Roma, pero cuando hace sus viajes apostólicos, uno ve cómo está constantemente enfatizando la periferia. Hace poco yo estuve en México para la visita extraordinaria de México, que todos los días salía de la Ciudad de México a la periferia extrema, no solo geográfica en el sentido del sur de México, el norte, la frontera norte y la frontera sur, sino también en extremos existenciales de pobreza y todo. Como si estuviera reconectando centro con periferia todo el tiempo. Y esa es casi una metáfora, una imagen de lo que está haciendo en general con sus reformas, buscando reconectar el centro con la periferia, una osmosis entre centro y periferia, y de ahí viene el dinamismo del pontificado, que
que se ha expresado sobre todo en el sínodo de los obispos, que fue el proceso de discernimiento eclesial más completo y profundo desde el Concilio Vaticano II, y como el concilio mismo precisamente era tenso, era dinámico precisamente por la tensión entre centro y periferia, entre, digamos, doctrina y teoría, digamos, doctrina y realidad de la gente y las necesidades pastorales de las personas. Y este dinamismo es la razón, en el fondo, por el cual este pontificado es profundamente desconcertante para muchas personas. Y es la razón principal porque la Iglesia en este momento es tan vigorosa. Ese dinamismo nuevo en la Iglesia de los últimos 3 años precisamente viene de esa tensión nueva. Uno ve también cómo él está buscando la presencia de la periferia dentro del colegio cardenalicio mismo. No sé si ustedes notaron que cuando eligió a nuevos cardenales en febrero del año pasado, escogió a obispos de Myanmar, Cabo Verde, o sea, en un caso del reino de Tonga, una isla con 150.000 católicos, o sea, no hay mejor definición eclesialmente de la periferia que Tonga, pero quería un obispo ahí. Las grandes arquidiócesis metropolitanas que siempre han tenido cardenales, ahora se encuentran que no tienen cardenales, y ¿no? Myanmar y Tonga tienen cardenales. Es una forma también de entender las reformas del gobierno en términos de la colegialidad, ¿no? O sea, en el balcón de San Pedro esa noche usó una frase que tenía mucho significado para muchas personas. Se refería a sí mismo como el obispo de Roma que preside en la caridad sobre las otras iglesias, que es una vieja fórmula de la iglesia primitiva. Y en ese momento Francisco señalaba que este iba a ser un pontificado dispuesto sobre todo a implementar la colegialidad, que fue uno de los grandes temas del Concilio Vaticano II, pero que nunca fue al final implementado por razones que podemos discutir después. Pero estaba iniciando en ese momento un camino de rechazo a un centralismo, un absolutismo que tal vez había caracterizado los últimos años en particular del pontificado de Juan Pablo II. Los resultados, y esa es otra razón del diagnóstico de lo que había pasado en Roma, que ese centralismo había producido, había hecho difícil que se reformara lo que hacía falta reformar. Y no necesito mencionar todos los ejemplos de los escándalos de Maciel, la corrupción financiera. Y el análisis, el diagnóstico era que esto es producto de una Roma que se había vuelto autorreferencial y había que abrirla de nuevo implementando la colegialidad. Se lo ve también en su decisión de nombrar a 9 cardenales como consejeros en lo que se llama el C9, el C9, el Consejo de los 9, y muchos otros ejemplos que podemos elaborar. Segundo criterio de Yves Congar es un criterio que a las personas preocupadas por el Papa les gusta mucho, y es este: que toda reforma auténtica católica toma por sentado la doctrina y las enseñanzas, ¿no? Clave, esenciales de la tradición católica. No cuestiona la tradición y la doctrina católica, sino que la toma por sentado. Es decir, ni tampoco las tradiciones católicas, las devociones, los sacramentos, el sacerdocio masculino, lo que sea, ¿no? Todo esto está completamente seguro en el caso de Francisco. Es cierto que ha hablado de la importancia de un mayor involucramiento de las mujeres en el liderazgo de la Iglesia, y eso lo dice con toda sinceridad. Y es verdad que el otro día ha hablado de la importancia de ver el rol de las diaconesas en la Iglesia primitiva. O sea, está dispuesto a abrir a cualquier cosa, pero lo esencial, esa tradición del sacerdocio célebre masculino, yo creo que está completamente fijo y seguro en el caso de su tradición mariana, su devoción, todo esto, digamos, es un católico en ese sentido tremendamente tradicional. Ahora, la forma en que se expresa esto es diferente y tiene que entenderse desde el punto de vista de esta conversión pastoral que vamos a explicar.
Pero lo importante aquí es algo que yo sigo enfatizando, es que radical no significa liberal. No está buscando cambiar la iglesia para adecuarla a la sociedad contemporánea, sino está buscando reformar la iglesia para que pueda mejor evangelizar la sociedad contemporánea. Y hay una diferencia muy grande entre esas dos posturas. Es un reformador, es un agente de cambio, pero el cambio no consiste en enmendar las tradiciones y las enseñanzas de la iglesia. Ahora, esto significa, como siempre me preguntan en la televisión, esto significa estilo y no sustancia. No, porque el cambio que representa es sustancial, ¿no? Pero no es en el fondo doctrinario. Es un cambio de enfoque muy parecido al cambio de enfoque que buscaba Jesús precisamente en sus confrontaciones con los fariseos. El tercer criterio de Congar es esto, que la finalidad de toda reforma auténtica es pastoral. Es decir, si hay un movimiento de reforma en la iglesia que está buscando modernizar la iglesia o democratizar la iglesia o algo así, uno puede decir que eso no es una reforma auténtica, porque está buscando adecuar la iglesia a algo que está fuera de esa misma tradición, ¿no? Entonces, el objetivo de la reforma, ¿cuál es? ¿No? Bueno, es lo que dicen en derecho canónico, es la salus animarum, ¿no? La salud de las almas. O sea, el objetivo de la reforma de la iglesia es facilitar el acceso de la gente a los bienes de la iglesia, a la vida espiritual, a la vida de la parroquia, a los sacramentos. Y la iglesia necesita ser reformada porque, como cualquier institución, puede poner obstáculos innecesarios en el camino de la persona, puede caer en el juridicismo, puede caer en la confusión, digamos, de la regla y la razón por qué existe esa regla. Y eso se nota en el legalismo, en la distancia de la iglesia y de ciertas personas religiosas de las realidades vividas humanas. Y de ahí la finalidad del sínodo, que fue una finalidad sobre todo pastoral. Había una especie de batalla al comienzo del sínodo sobre qué tipo de sínodo iba a ser, pero al final se ganó la idea de que en el fondo esto fue un sínodo pastoral. Es decir, la intención del sínodo era de ayudar a la iglesia, de comenzar desde las realidades de las personas y no desde una abstracción, no desde algo que estaba apartado de esas realidades. Y es por eso que Francisco siempre ha buscado, siempre ha utilizado estas metáforas de la iglesia famosamente como un hospital de campo de batalla, como una madre y no como un juez, como una facilitadora, reguladora, como un pastor finalmente demostrando la misericordia de Dios. Y la misericordia, en el fondo, la recuperación de esa idea, de ese objetivo pastoral, requiere una conversión, del mismo modo en que nosotros todos necesitamos una conversión constante en nuestras vidas, para que estemos más enfocados en las necesidades de otras personas. Y esa conversión comienza dentro de cada uno de nosotros y es una cosa constante y una necesidad constante de la iglesia. Y para eso nosotros tenemos que ser purificados y la iglesia tiene que ser purificada de lo que Lubac llama mundanidad espiritual, ¿no? O sea, el uso de los bienes de la religión o de la iglesia para fines que no son en el fondo religiosos. Y una señal de la necesidad de esa reforma es cuando nos volvemos autorreferenciales. Y uno puede decir que toda la crisis del abuso clerical sexual, uno puede decir que fue fruto de precisamente de esa mundanidad espiritual. Ahora, un pequeño descanso y aviso. Quisiera informar a las personas que están de pie que tenemos asientos disponibles en las primeras filas. Es decir, que el centro se está abriendo a la periferia. Vamos a hablar brevemente de la misericordia como la clave de la
de la conversión pastoral. ¿Por qué el énfasis de este pontificado tanto sobre la misericordia? ¿Por qué el jubileo de la misericordia? Hay una palabra, bueno, la palabra misericordia en latín como en español. Ustedes tienen la ventaja de tener una palabra que es igual que la palabra en latín. Miseri son los pobres, ¿no? Los pobres en el sentido de las bienaventuranzas en el Evangelio de hoy, ¿no? Los que necesitan, los que sufran, los que están en la miseria, ¿no? No una miseria necesariamente económica o social, pero también existencial, psicológica o lo que sea. Una persona necesitada. Y cor significa corazón, es decir, que misericordia significa tener un corazón para con los que sufren, para los que ¿ya? Y Francisco dice que misericordis, ¿no? Es precisamente cuando decir que Dios es eso, es decir, que Dios tiene una atención preferencial, una preocupación primordial por los que sufren. Y esa miseria, ¿no? puede tener muchas expresiones, pero la expresión, cualquier expresión que tome de Dios produce una reacción de una compasión parecida a la compasión que tiene un padre, una madre para su hijo. Un hijo necesitado produce en nosotros un deseo, ¿no? De ayudarlos, de alimentarlos, de reconfortarlos en lo que necesitan. Y así es Dios. O sea que Dios nos ama con un amor no abstracto, con los brazos cruzados, sino con un amor visceral. Y esa palabra, ese concepto de misericordia viene precisamente del griego, ¿no? Eleos, ¿no? Que nosotros decimos en la misa. Las palabras también antiguas hebreas, ¿no? Gesed, el amor de convenio, y Raham, que es una especie de vientre. Es decir, que el amor de Dios es visceral. La historia de nuestra salvación, la encarnación, la Pascua, es precisamente no un Dios que se queda afuera, sino que entra en nuestra condición para salvarnos. Hay una definición de la misericordia que me gusta mucho de un jesuita norteamericano, que es que la misericordia es la disposición a entrar en el caos del otro. Cuando una persona es necesitada, representa una especie de caos, y la reacción normal de los seres humanos es de tomar un paso atrás. No queremos estar, digamos, tragados por ese caos. Y el viaje de conversión espiritual, digamos, ¿no? De todos nosotros, es aprender a superar precisamente esa reacción primitiva, siguiendo el modelo de Jesús, que nunca teme la contaminación. La gran diferencia entre Jesús y los fariseos no era doctrinario, en el fondo era la misma doctrina, pero Jesús nunca temía contaminación y los fariseos sí. Es decir, el enfoque principal de los fariseos era cómo proteger la comunidad de la contaminación, mientras que la preocupación principal de Jesús era de salir de la comunidad en busca de la persona herida y la oveja perdida. Francisco ha insistido varias veces en que hay dos tipos de religión, que siempre ha habido dos actitudes religiosas, tanto en la iglesia como en la iglesia también, y es más o menos eso, la lógica de Dios por un lado y la lógica de lo que él llama los doctores de la ley por otro. Entonces, lo que está buscando enseñar la iglesia es seguir el modelo, el ejemplo de Jesús, de no temer la contaminación, sino de salir en busca de, ¿no? a las existencias periféricas, de ser una iglesia en salida, una iglesia de campo de batalla, capaz de acompañar a las personas, de curarlas y de salvarlas metiéndose dentro de su caos. Entonces, esto en el fondo es por eso que insiste tanto en la misericordia, porque solo cuando aprendemos de la misericordia somos capaces de cambiarnos. En un retiro espiritual que dio en Buenos Aires unos meses antes de su elección, todos los años daba un retiro a la gente de Cáritas en Buenos Aires, habló de una reflexión sobre Juan capítulo 8, sobre la mujer adúltera, ¿no? Perdonada por Jesús, y pregunta a los asistentes: ¿ustedes creen que después de ser perdonada por Jesús, la mujer volvió a pecar, volvió a su vida de promiscuidad?
ellos contestaron como ustedes, en silencio absoluto. Y Bergoglio dijo, bueno, el Evangelio no nos dice, pero ustedes pueden estar seguros que no, porque el que se encuentre con una misericordia tan grande es incapaz de salir de la ley. Fue una frase, porque quien se encuentra con una misericordia tan grande no puede desviarse de la ley, es la consecuencia. Es una frase muy fuerte y no sé si atrevería a decirlo ya como Papa, pero lo que está diciendo es que la experiencia misma de la misericordia es la que convierte a las personas. Y esto tiene una implicación muy grande. Cuando la Iglesia ofrece sus enseñanzas sin la parte de la misericordia, produce muchas veces un rechazo. No es un rechazo a la doctrina, sino un rechazo al fariseísmo es decir, nuestra cultura está conformada precisamente por un conocimiento inconsciente de la misericordia de Dios. Y eso es lo que les compartí con el curso de voces católicos este fin de semana. Por eso los católicos tenemos que aprender a ofrecer la misericordia como el atributo primario de Dios. Dijo también en este mismo retiro que la verdad es como una piedra preciosa. Cuando se la coloca en la mano, seduce, pero cuando la arrojamos en la cara, hiere, ¿no? Es la misma piedra, pero tiene un efecto muy diferente. Y es como la doctrina católica tiene un efecto muy diferente cuando se la ofrece con misericordia. Desde que escribí el libro, ustedes pueden imaginar que he tenido muchas conversaciones con muchas personas sobre el Papa. Una conversación típica con un taxista londinense va más o menos así, cuando me pregunta qué hago, ya he escrito libros, qué libros he escrito sobre el Papa. Dice, no me gusta la iglesia, no estoy de acuerdo con esa iglesia católica, no soy cristiano ni nada, pero me encanta este Papa. Y yo siempre le pregunto, ¿y por qué? ¿Qué es lo que le gusta? No, es que me gustó esa vez que invitó a los sin techo a desayunar con él, con su perro, se me gustó. O cuando invitó a las mujeres de los recién nacidos que mamen, ¿no? En la Capilla Sistina, que no se preocupasen por los frescos, ¿no? O también el momento cuando besó a ese hombre cubierto de esa neurofibromatosis que tenía. O sea, me dan un ejemplo como ese. Y si uno piensa en todos esos ejemplos, uno puede resumirlos con la palabra misericordia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué un taxista supuestamente ateo o agnóstico es tan atraído por este Papa? ¿Por qué es tan atraído por la misericordia de este Papa? Tiene que ser porque nuestra cultura occidental, aún en países más secularizados que la República Dominicana, como el mío, está profundamente marcado por un conocimiento inconsciente de la misericordia de Dios. Y que este Papa está causando que la gente vuelva a mirar la iglesia, vuelva a considerar la iglesia y la religión, precisamente porque ha podido recuperar la misericordia como el carnet de identidad de Dios. O sea que tal vez el genio de Papa Francisco es que él ha entendido la dinámica de por qué la Iglesia Católica siempre aparece en los medios, en la sociedad contemporánea, como un doctor de la ley, un farisaico. Y al enfatizar la misericordia, al buscar convertir la Iglesia a la misericordia, está sabiendo llegar a los corazones y las mentes de las personas de una forma extraordinaria. Estas son mis claves, mis amigos, para entender la reforma de Francisco. Y vamos ahora a pasar a las preguntas. Muchas gracias. En la sesión de preguntas y respuestas, por favor, levantando la mano, vamos a ir pasando el micrófono. Muy bien. ¿Cuánta sabiduría, profesor? Como cero felicitación, ¿verdad? Una pregunta, pienso que atrevida, estamos hablando de reforma. Yo esperaba escuchar esta noche que usted
dijera que no es un asunto de estilo y que no es radical, sino que había una agenda del Papa tratando de ser más progresiva y más adaptativa a los tiempos, y esperaba un poco más, no tan radical de él. Es lo que pensamos muchos desde fuera. ¿Qué le parece a usted? Perdón. Pensaba que no era tan radical lo de él. No, yo creo que es muy radical, pero es radical no en un sentido de un liberal, sino de un reformador católico, que es algo diferente. La diferencia que era que él está buscando cambiar la iglesia en el mismo sentido que nosotros todos tenemos que ser cambiados para mejor evangelizar el mundo. No está buscando cambiar la iglesia para que se parezca más a la sociedad. Es mi gran sorpresa de esta noche, la verdad, porque yo pensaba que el Papa tenía una agenda con otras cosas. Una agenda liberal. No. Si ustedes leen mi libro van a ver que está lejos de ser, o sea, siempre ha sido criticado la Argentina, de hecho fue un conservador. Es un hombre tremendamente conservador. Si la pregunta se hace muy difícil, les voy a pasar el micrófono a Monseñor Masaña. Escuchándolo, digo, No se oye. ¿Me escuchan bien? Escribo los viernes, tengo una columna en un diario todos los viernes hace muchos años. Y escribí una carta que le envió Henry Mulat, jesuita egipcio, a Benedicto XVI. Precisamente esa carta que escribe Henry Mulat le llaman el reformador. Entonces aquí yo, de lo que recuerdo de Henry Mulat, fueron 3 artículos corridos que escribí. Decía Henry Mulat lo siguiente: el lenguaje de la iglesia es obsoleto, anacrónico, repetitivo, moralizante, totalmente inadaptado a nuestra época. Y de lo que recuerdo, lo anoté aquí, dice: la renovación tiene que hacerse mediante una renovación en profundidad de la teología y de la catequética, que deberían repensarse y reformularse totalmente. La pregunta es esa, cuando ahorita una charla yo hago. Realmente el Papa Francisco tomó de esa carta de Henry Mulat, porque cuando ya yo leo todas las ideas del Papa Francisco, digo, pero ¿de qué te estamos repitiendo lo mismo de Henry Mulat? Las fuentes de esta reforma se remontan a muchos años antes. O sea, había muchos cardenales y obispos que ya estaban diciendo en los últimos años ya del pontificado de Juan Pablo II que hacía falta una reforma, digamos, pastoral en la iglesia. Mi lectura de esto es más o menos esta: que después del concilio hubo, como ustedes saben, una guerra interna en la iglesia sobre el significado del concilio. Ya un movimiento liberal que realmente buscaba cambiar esas doctrinas de una forma que acabo de describir. Una reacción luego en contra del tradicionalismo. Viene Juan Pablo II y resuelve de alguna manera ese argumento, imponiendo, uno diría, imponiendo esta palabra, una definición, una hermenéutica del concilio, ayudado por su gran teólogo, ¿no?, que después Papa Benedicto. Y que, digamos, eso trajo consigo una nueva unidad en la iglesia, una nueva unidad. Pero yo creo que a costa de algo también. O sea, lo que pasó tal vez es que hubo demasiado énfasis en la ortodoxia y la doctrina como un fin en sí mismo, cuando en realidad la doctrina es al servicio de la misión, ¿no?, de la iglesia. Y entonces, por eso hacía falta una especie de reforma parecida a la del concilio. Y eso es lo que está haciendo Francisco. No es una reforma fuera de la tradición aún reciente de la iglesia, de alguna manera está continuando la reforma del concilio. Y yo creo que Benedicto está muy contento con eso. En el libro yo narro como Benedicto mismo vio eso, y vio también que el futuro de la iglesia iba a venir de este continente. En el camino aparecida la reunión de los obispos en 2007, él dijo: siempre he creído que el futuro de la iglesia debería haber. Y él tomó la decisión de renunciar. Lo que la gente sabe es cuando estaba visitando León, México, en marzo de 2012, y pasó una noche en un hotel en León, y
y se resbaló, como muchas personas ancianas que se resbalan en la oscuridad y está buscando la luz del baño y se cae y se resbala y se pega su cabeza. Y al día siguiente tuvo una cicatriz bastante grande. Algunos me han dicho que una especie de hemorragia también. Él se dio cuenta de que era demasiado frágil para continuar con el predicado. Y estaba pensando también en Río de Janeiro al año siguiente. O sea que es muy apropiado, ¿verdad? ¿No? Que digamos, este cardenal, este papa ya anciano europeo, en una iglesia ya cansada, autorreferencial, incapaz de renovarse, mire, digamos, al dinamismo del nuevo continente. Entonces en el libro, tal vez exageradamente, pero es verdad, hay muchas personas que han confirmado aquí en el concurso de obispos esa relación muy importante que tenía con la iglesia. Entonces yo creo que Benedicto vio la necesidad de la reforma, vio que él no podía hacerlo y que hacía falta algo de afuera para llevar a cabo precisamente esa reforma. Gracias. Gracias, buenas noches. Sí, yo le doy las gracias porque la verdad que era lo que yo esperaba. La reforma del Papa Francisco no puede ser otra que lo que Jesús quiere y nos enseña a través de su palabra. Por eso para mí no ha sido nada nuevo, porque el Papa no puede pensar distinto a cómo piensa Jesús y cómo enseña la tradición, que es lo que enseña Jesús en la Biblia. Entonces quizás mucha gente o alguna gente quiere que el Papa cambie lo que no puede ser cambiado. Y nosotros como católicos debemos saber que ni podemos esperar ni debemos querer que se cambie la tradición que el Señor nos ha enseñado, que lo que tenemos que cambiar somos nosotros. El modernismo no es el paganismo. Modernismo, lo que como decía él, el ser del mundo sin Dios, que es lo que muchos hoy quieren liberalizarse de Dios, liberalizarse de los mandamientos de Dios, liberalizarse de la tradición. Pues es muy sencillo, el que no quiera seguir a Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre, pues se sale de la iglesia, porque el Papa no obliga a nadie a estar en la iglesia, pero tú no puedes obligar al Papa a hacer... Tengo una pregunta. Sí. Es que hay varias personas que quieren hacer. Sí, entonces nosotros podemos obligar al Papa a que se adapte a nuestra mentalidad. La pregunta no hay. Ok, la pregunta es esa, que el que quiera salirse, de lo que la iglesia manda, que se salga de la iglesia. Buenas noches. Yo solamente quiero compartir con usted y con el público presente un ejemplo de lo que de verdad es la reforma del Papa. Yo soy cubana, me fui de Cuba muy pequeñita. Cuando iban mi abuelita y mi mamá me llevaban a la iglesia a prepararme para hacer la primera comunión, se burlaban de mí. Si yo iba a una iglesia ya no podía ir a la universidad en el futuro porque me daban el carnet de juventud rebelde. El Papa fue a Cuba hace poco y la actitud de él de tanta misericordia, de saludar a las personas, eso llegó tan a lo hondo de tanta juventud que yo soy testigo porque tengo una ahijada y una prima que tiene 17 años, nunca habían ido a la iglesia y hoy estaban en el pobre en Oriente. Y todo ha sido después del Papa, porque ellos dicen que ellos veían ese calor humano, esa humildad, esa sencillez, esa misericordia con que él saludaba a las personas, que le cambió todo una idea de lo que es la religión católica y lo quiso volver a las iglesias. Hay mucha juventud que gracias a Dios y gracias al Papa Francisco están hoy yendo a misa en Cuba. Era lo que quería comentar. Saber eso, yo no pude ir al pobre, estuve en La Habana y fue unos días, realmente son 9 años. Usted vio la interacción con los jóvenes, ¿no? Y cuando estaba en la catedral, fue un momento también. Yo tengo una pregunta para usted. Yo soy antes y después de Vaticano II. Entonces, a mí me fascinó Vaticano II. Y yo la pregunta es, ¿por qué Vaticano II no fue más efectivo? Porque yo sé que con Vaticano II le dio la importancia al laico que no la tenía.
Pues yo me acuerdo que antes del Vaticano yo iba a misa como observadora, pero después del Vaticano ya yo pude dirigir ciertas cosas. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el Vaticano se paró en el medio? Eso es una gran pregunta. Bueno, usted en parte ha contestado la pregunta porque sí ha cambiado mucho. O sea, es una iglesia muy cambiada como resultado del concilio, pero es verdad que de alguna manera la reforma se estancó. La lectura de muchos teólogos y obispos latinoamericanos con quienes yo he hablado es, han descrito como la energía del concilio venía de Alemania, de Francia, o sea, los grandes teólogos, pero después, ya en los 70 se detuvo. Es como si la iglesia avanzara y luego tuviera miedo y retrocedió. Es muy interesante ver al Papa Francisco en Europa, hablando. Hay un discurso que dio en Venecia. Él está convencido de que la iglesia europea está en decadencia porque está aferrada a ese modelo de neocristianismo de antes, que depende demasiado, digamos, de sus comodidades. Y yo creo que es una lectura muy interesante. Ahora, yo creo que aquí se acogió el concilio después de Medellín. Después vinieron los problemas de la división dentro de la teología de la influencia marxista, contra la cual que sube ese volumen que no se oye. Pero al final esas divisiones internas fueron resueltas. Y la teología del pueblo, que es la teología latinoamericana, digamos, que no fue marxista, sino más del pueblo, más nacionalista. Es la teología latinoamericana preponderante en la Palestina. Y es como si esa teología latinoamericana que refleja, digamos, el auténtico espíritu del concilio, ahora lo está universalizando desde Roma el Papa Francisco, que es más o menos el próximo libro. Entonces yo creo que Francisco está constantemente invitando a la Iglesia a dejar de estar aferrada, ¿no?, al poder, al ego, al dinero, a todas esas cosas. Para esto, en los Estados Unidos fue uno de los grandes temas de la visita. Increíble como yo creo que la Iglesia norteamericana no lo notaron. Yo estoy en la víspera en la Catedral de San Patricio en Nueva York, que había sido restaurada con millones y millones de dólares. Y todos los primeros bancos eran ocupados por donantes. Era supuestamente para el clero y los religiosos de Nueva York, pero solo cabían mitad porque eran todos donantes. Los que leyeron las intercesiones habían donado más de 1 millón. O sea, y Francisco bromeó con el cardenal Dolan el día siguiente en Hyde Park, estaba en el Papamóvil, y el Papa Francisco le dice al cardenal Dolan: ¿cuánto pagó usted para estar allí? Austin, me gustaría escuchar tu opinión. No sé si sabes que nosotros estamos, ya este fin de semana, viene una asamblea de la OEA aquí, en donde se va a tratar sobre la sostenibilidad. Entre los puntos de agenda que hay ahí, se va a tratar la agenda LGTB. Quería saber el aborto, o sea, temas muy vinculados a lo que es la familia. A mí me gustaría saber, viendo ese Papa que tú describiste desde un inicio, un Papa abierto a la periferia, a los pobres, ¿cuál es el punto de vista de la moral sexual que tiene el Papa frente a todas estas corrientes? Bueno, él ha sido muy claro, ¿no?, especialmente en las Filipinas, hablando de la colonización ideológica, y me parece que aquí tienen un ejemplo magnífico de eso el embajador americano de ustedes, y precisamente en esto lo que va a pasar en la OEA. O sea, la idea de que a través de la ayuda, supuestamente la ayuda humanitaria desde países ricos, solo puede condicionar las leyes de otro país, de un país pobre, es colonización, ¿no? Y bueno, yo sé, mi país sabía un poco de eso, en Francia. Mi compatriota y pirata Francisco Drake estaba por aquí, y bueno, ahora tiene embajador, pero precisamente sobre la OEA, voy a pasar el micrófono al Consejo Masallas, que ya
gobierno que tiene poco oficio, está buscando oficio, está tratando de reestructurarse. Y uno de ellos es esto, tiene sus agendas siempre entrar este tipo de... Y uno dice, cuando uno ve el desarrollo sostenible, que bello, ¿cómo es posible que no puede ser? Y todo lo que son eufemismos, que son palabras tan bonitas, allí hay detrás esta fuerza, esta presión. Y ya está, en el tema de discusión de cada una de las mesas, está ahí. Entonces, Luis Almagro, el presidente director de la OEA, que está presidiendo la OEA, pues en su país, en Uruguay, fue uno de los propulsores, cuando él era ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Mujica, fue uno de los propulsores de la agenda LGBT y del aborto allá. Entonces, definitivamente, y lo ha expresado, y por lo que ha ocurrido en los demás encuentros y en las demás convenciones, no es la menor duda de que seguirá presentando esto. Y aquí ha habido un grupo grande de personas que están definiendo, y no podemos decidir nosotros qué vamos a hacer. O sea, pues tiene que ser con la presión extranjera que tenemos que moverlo, o no puede la República Dominicana tratar de gestionarse, decidir su propia regla y todo, sin la presión extranjera. Difícil, pero desde la presidencia hasta los diferentes ministerios de educación, recibe una presión. Allí, constantemente, los católicos que están allá en el Ministerio de Educación tienen que resistir constantemente, tratar de meter el tema LGBT, tiene que entrar. Si no es en sociales, va a ser en ciencias naturales o en algún lugar, pero están tratando constantemente de desear que entre, sin cuestionar el currículo que se pueda discutir a nivel nacional. Es una pena, y eso es lo que va a ocurrir allá. Y por suerte, hay mucha gente que también va a estar en contra de que por eso va a ser interesante lo que va a ocurrir allá, digo al interno de la convención. Espero que se discuta, que haya oportunidad para discutir adecuadamente. Yo solo quisiera añadir que me parece fantástico que haya esa resistencia, esa presión, y hay que, por supuesto, tener un debate, un argumento sobre cualquier intento de redefinición del matrimonio en las leyes. Estoy, por supuesto, totalmente a favor de eso. Pero lo que he visto en muchos casos es que muchos católicos están demasiado enfocados en la ley y el Estado, y no han visto que de hecho el matrimonio se ha deteriorado desde adentro, y que la tarea principal de la Iglesia, me parece en este momento en cuanto a la familia, es la reconstrucción desde abajo, desde la sociedad civil del matrimonio. Es decir, que la Iglesia Católica tiene que convertirse en el instrumento principal de la recuperación, la escuela principal, digamos, del amor conyugal en el mundo, si vamos a rescatar el matrimonio. Y por eso me encanta tanto Amoris Laetitia, que a pesar de toda la publicidad sobre la cuestión de comunión y todo eso, que fue por supuesto el gran tema mediático, la verdadera importancia de ese documento es un cambio de paradigma que está reconociendo que la Iglesia ya no puede confiar en la ley ni en el Estado, y tiene que enseñar a los católicos mismos que es el matrimonio. Entonces yo creo que hay que hacer las dos cosas a la vez, no enfocarse en uno a expensas del otro. Buenas noches. Aquí atrás. ¿Cómo está, profesor? Primero quiero compartir con usted que las palabras de introducción que dio en esta charla, yo recién la acabo de vivir, porque llegué de una audiencia con su santidad en el Vaticano. Fuimos en familia a llevarle una parte de mi trabajo, mi comunidad, los empleados, los sacerdotes que sabían del proyecto, lo pusieron en oración. Y tal y como usted lo ha descrito, tener a su santidad en presencia es una gran bendición. Cuando habló de que le tocó su mano, yo tuve la misma experiencia, y sobre todo fui con mis dos hijos y mi esposo, que están aquí atrás escondidos. Que se pongan de pie. Pues fuimos en familia, mi hijo de 14 años y mi hijo de 13 años, y mostró sobre todo mucha humildad. Mi hijo de 15 años le entregó una medalla de la Virgen de Altagracia muy pequeña, entonces el Papa va a bendecir
decírselo. Y mi hijo no sé de dónde saca la fuerza porque le sabía al frente de quien estaba. Le dice, no, su santidad, eso se lo traje yo a usted, para que cuando vaya a mi país lo lleve. Era una medalla de la Virgen de la Gracia. Y su santidad lo recibió como si mi hijo le estuviera entregando el regalo más preciado, una valija de oro con brillantes y diamantes. Y mi hijo se sintió la persona más importante en ese momento. Y todos fuimos tocados por el Espíritu Santo y fuimos bendecidos en familia por su santidad. Muchas gracias. Mira, yo creo que una de las grandes capacidades que tiene, yo he visto esto en otras personas que realmente están llenas del Espíritu, es que él convierte en protagonista al otro. Entonces, tú estás con él y tú sientes que realmente la persona más importante en ese momento. Y en su caso, yo creo que es genuino, o sea, viene de una vida de realmente pensar en el otro. Se ha desplazado existencialmente tanto, digamos. Yo he visto también esto, una vez me entrevisté a Chiara Lumi, la fundadora de Focolare, que tenía esa misma capacidad. Muchas gracias. Gracias por compartir esa historia. Señor. Sí, buenas noches. No sé si usted ve en el Papa Francisco alguna influencia de la teología de la liberación. Es una pregunta difícil eso, porque hay dos teologías de la liberación. A partir de principios de los años 70, hay dos tendencias dentro de la teología latinoamericana. Una es voy a ser muy simplista, es decir, que está una muy influenciada por las ciencias sociales marxistas europeas, y otra que busca más bien identificarse con el pueblo como sujeto histórico, y eso es lo que llamo la teología del pueblo. Y en el libro yo entro en mucho de eso, y es muy interesante la historia, de hecho. Pero Bergoglio siempre analiza al segundo. Esto no significa que fuera conservador, que no era anti-teología, pero sí era contra esos elementos, digamos, marxantes. O sea, para él lo que venía prima, y una de las diferencias grandes entre las dos ramas era la actitud hacia la religiosidad popular. Para los teólogos del pueblo, la religiosidad popular es el portador de Cristo, ¿no? Es la tradición del pueblo sencillo latinoamericano, sus devociones marianas, la iglesia tiene que ser evangelizadas desde ahí. Por eso, como cardenal, él siempre quería que sus sacerdotes estuvieran presentes en las grandes procesiones, en los santuarios, ¿no? Y eso es algo que realmente sorprendió a muchos de los jesuitas de la época, que eran bastante, digamos, educados, y les horrorizaba un poco. Yo entré en todo eso en el libro, y es una de las razones por las que hubo una especie de conflicto interno dentro de los jesuitas en torno a él. Pero por eso no puedo decir que sí o no. Estaba a favor de una rama, digamos, de la teología latinoamericana, que es la que, como dije antes, finalmente florece en la Asamblea de Aparecida, en ese documento magnífico del cual él era el redactor principal. Gracias. En la encíclica Cuidar tu casa, tu ambiente, él nos enseña una dimensión de amor adicional, amar la tierra, y pone la tierra igual como categoría de los débiles, los pobres. La tierra es débil también, entonces el sistema económico predominante debería también proteger esa parte de nuestra debilidad en la manera. ¿En qué parte de sus reformas cae ese capítulo? Cae el capítulo. Algo enormemente. Ya. No, es una historia que yo perdí en el Gran Reformado, porque yo terminé la investigación del libro. O sea, justo cuando yo lo estaba terminando, se anunció que debía haber una encíclica sobre el medio ambiente. Y yo me di cuenta en ese momento que había perdido la historia. O sea, que en Buenos Aires nadie me había hablado de su interés en eso. Ahora, en el próximo libro yo voy a mostrar que de hecho sí estaba ahí ese interés. Y donde él veía la conexión entre precisamente la posición de los descartados, como los llamaba en Buenos Aires, las víctimas de la trata de personas, las prostitutas, los cartoneros. Él veía una conexión entre eso y la devastación del medio ambiente y el uso desenfrenado de la capital de San Salvador.
sea que él veía esa conexión, pero yo creo que lo llevaba dentro de él, porque nunca publicó nada sobre eso, nunca leí una homilía de él sobre el tema, pero estaba en su mente en el momento, o sea, cuando fue electo papa, en los días siguientes a su elección. Él dijo al prefecto del Consejo por la Justicia y Paz, que es el cardenal Richard Turkson, él lo dijo, yo quiero que escriba un borrador de una encíclica sobre el medio ambiente. Entonces el cardenal dijo, cuando el papa le dijo, bueno, sí, está bien, Santo Padre, ¿no? Se olvidó. Y unas semanas después, ¿no? El papa le dijo, ¿dónde está? ¿No? Y escribe. Entonces, él estaba definitivamente, quería hacer una declaración desde el principio sobre eso. A mí me parece que la Laudato Si es tal vez el documento de la doctrina social de la Iglesia más importante desde el primero, León XIII, precisamente porque convierte el tema del cuidado del ambiente en una cuestión moral. Y eso fue, si uno piensa en León XIII, cuando declaró que, por ejemplo, el salario injusto, o sea, la cuestión del salario y la condición de los obreros era una cuestión moral. Y mitad de los obreros de negocio de Europa decían, bueno, el Papa está completamente loco, ¿qué sabe él de esas cosas? ¿No? Pero ahora tomamos por presupuesto como católicos que estos son temas morales. Y lo mismo ha pasado con la ecología. Muchos, especialmente en los Estados Unidos, decían, ¿qué sabe el Papa de este tema? Porque la Iglesia se mete en una cuestión científica. Pero yo creo que en 20 años, espero que menos de 20 años, todos los católicos seremos, digamos, medioambientalistas, porque requiere una conversión real en parte de nosotros todos. Buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera, leí su artículo en el Listín Diario, donde decía que en el mundo anglosajón, los obispos, los conservadores anglosajones, no entendían al Papa como un reformador, no lo veían conservador. Yo creo que todos estamos de acuerdo que él es conservador, reformador al mismo tiempo, pero conserva la doctrina, aunque al mismo tiempo reforma la pastoral. ¿Cuál es la principal razón? Que a 3 años de su pontificado, todavía el mundo anglosajón no lo entienda a él. O sea, nosotros entendemos al Papa muy claro, yo entiendo que él habla muy claro, y cómo es que ellos no lo entienden. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con... Me gusta la pregunta. La segunda pregunta es una continuación de la anterior. Es cierto que el Papa ha condenado muy claramente la ideología de género, incluso en la última en Amor y Leticia. Pero en cuanto al movimiento LGBT per se, quizás no ha dado muchas declaraciones que indiquen que él está en contra. A veces mucha gente puede interpretar que él está a favor de algunos derechos que se le concedan. Y de hecho en Italia, cuando se estuvo hablando sobre el matrimonio igualitario hace unos días, él prácticamente no se involucró, aunque sí permitió que los obispos italianos se involucraran. Entonces cualquiera pudiera decir que él condena la ideología de género como una colonización ideológica, pero que a los LGBT los mira con misericordia, los mira con compasión, y algunos derechos pues vamos a concedérselos. ¿Es así o no? Yo quiero que te aclares ese tema. Bueno, la segunda primero, no hay una contradicción entre condenar el movimiento LGBT por su intento de redefinir el matrimonio o de introducir una ideología de género y al mismo tiempo acoger, digamos, a una persona gay y decirle que es un hijo de la Iglesia, que Dios lo quiere, y o sea, no hay contradicción entre esas dos cosas. Y el problema es que, o sea, no hemos perdido la capacidad como Iglesia de existir en la tensión entre esas dos cosas. Pero es precisamente la tensión que nos legó Jesús, ¿no? O sea, si Jesús simplemente hubiera condenado a la mujer adulta, hubiera sido sencillo, ¿no? O sea, no hay problema. Pero la perdonó, ¿no? La curó, la buscó integrar al mismo tiempo que condenó, digamos, el pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer en la Iglesia. Francisco está muy consciente de que precisamente por su experiencia pastoral, él sabe cómo es, ¿no? La angustia de ser homosexual en una sociedad muy machista, los que sufren violencia, discriminación. Por eso que la primera cosa que él quiere que una persona que sepa es que la Iglesia está a favor de su inclusión, que de superar toda discriminación, ¿no?
de esto al mismo tiempo no significa la aceptación de la ideología gay. Ahora, en cuanto a tu primera pregunta, que es una pregunta muy interesante, no creo que es simplemente la iglesia anglosajona que tenga dificultades en entenderlo. En el sínodo, la resistencia principal al esfuerzo pastoral del proceso sinodal venía de unos obispos americanos siempre, también de Europa Central, Polonia sobre todo, y por otras razones de África. Yo creo que en los tres casos hay un intento de conservar una cultura de matrimonio que ha sido bastante exitosa. Es decir, en esos países, en esas culturas, no ha habido la misma decadencia del matrimonio que ha habido en otros países. Y por eso estaban preocupados que este nuevo intento pastoral de alguna manera consiguiera diluir, ¿no?, el testimonio. Entonces, las dinámicas son complejas, pero en el fondo yo creo que es por lo que dije antes, que tal vez como iglesia hemos perdido la capacidad de ser al mismo tiempo pastorales y al mismo tiempo grandes defensores de la doctrina. Y Francisco es precisamente las dos cosas a la vez. Y por eso confunde a las personas. Yo creo que si Jesús estuviera, nos confundiría también. Bueno, a diferencia de Willy, yo opino que tampoco los latinoamericanos lo entendemos del todo. Y yo pienso como usted que estamos más distraídos en conservar que en abrirnos, no para contaminarnos, sino para mirar con misericordia a los que son diferentes. Lo primero es que los católicos no somos los dueños de las leyes civiles para decidir quiénes tienen derechos o no. A todos, estemos de acuerdo o no, con sus preferencias sexuales, son personas con derechos civiles. Nosotros como iglesia lo que podemos decidir qué es un matrimonio, tal como lo planteó Jesucristo, es un hombre y una mujer. Ahora, intentar quitar derechos a personas por sus preferencias sexuales, yo no creo que vaya de acuerdo con lo que plantea el Papa, pero sobre todo que no va acorde con lo que plantea Jesucristo en el Evangelio. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cree usted que como iglesia latinoamericana, sobre todo en estos países subdesarrollados, estamos mucho más mirando defender cosas como, por ejemplo, somos pro vida, pero si una joven que es líder en un movimiento de la iglesia decide valientemente no abortar y no está casada, inmediatamente la sacamos de la comunidad, la quitamos del liderazgo, y para mí es un contrasentido. Si estamos a favor de la vida, estamos a favor de la vida siempre. Cuando esta joven valientemente decide no abortar, pues como iglesia tenemos que apoyarla. ¿Qué piensa usted? No, estoy totalmente de acuerdo, y Francisco estaría de acuerdo también. Él, como arzobispo de Buenos Aires, condenaba mucho el hecho de que mujeres que decidieron no abortar, pero no estaban casadas, a veces llevaban sus bebés a ser bautizados, y algunos sacerdotes lo rehusaban, y él odiaba eso. O sea, él hablaba de que el problema de la iglesia muchas veces es que tenemos Jesús atado en el sacristía. O sea, no es que Jesús esté afuera golpeando en la puerta y nosotros no lo dejamos entrar, sino que está adentro, deseoso de salir, y nosotros no lo dejamos salir. O sea, que hay personas que precisamente están buscando ser buenos y no nos ayudamos. Pero la primera parte del perdón, me recuerda que no contesté parte de esa pregunta sobre la posición, porque el Papa no se ha involucrado en algunos de esos debates nacionales sobre la redefinición del matrimonio. La razón es muy sencilla: quiere dejar que el episcopado local pronuncie. O sea, él piensa que el Papa no debería pronunciar sobre estas cuestiones, precisamente para dejar que el episcopado local pronuncie, ¿no? Y esa costumbre que tenemos de esperar a que el Papa pronuncie sobre todo lo que está pasando es un mal hábito. O sea, tenemos que mirar primero a nuestros pastores. Y la tercera cosa que sería, estoy totalmente de acuerdo, que el hecho de que defendamos la definición del matrimonio como hombre y una mujer por razones muy buenas que puedo explicar con mucha facilidad, no quita de que se debería reconocer los derechos civiles de otras parejas, y eso fue precisamente la posición del cardenal Bergoglio en Buenos Aires. Gracias por el momento.
¿Quieren seguir? Ustedes tienen mucha energía. Cuando quieran terminar. ¿Alguna pregunta más? Bien, bueno, gracias. Invitamos a ocupar el podio a su excelencia reverendísima Monseñor Víctor Masalles Pérez, obispo auxiliar de Santo Domingo, a ofrecer ya las palabras de cierre. Palabras de cierre, no de bendición, ya te puedo adelantar. ¿Qué voy a decir yo? Después de todo lo que ustedes dicen. Vamos a orar por los de pie y dar gracias. Todo esto se hace desde la reflexión al pastor universal de la iglesia, el Papa Francisco. Él pide siempre que oremos por él. Por lo tanto, yo creo que es una buena idea hacer una oración por él. Eso fue lo primero que hizo cuando se presentó en el balcón, y es lo que constantemente viene diciendo la gente. Así que no podemos hacer otra cosa mejor que hacer una oración por el Papa Francisco para que lo ilumine, para que nos siga ayudando en este ministerio petrino de guiar a la iglesia. Señor, te damos gracias por este Santo Padre que ha surgido, que el Espíritu Santo ha suscitado en la iglesia. Te pedimos por él, el que tanto pide que oremos. Te pedimos para que lo sostengas, para que lo mantengas con el vigor de la misericordia con la que lleva su ministerio, para que lo bendigas en este trabajo de reformar la iglesia, sobre todo también de trabajar en las estructuras que tanto trabajo cuestan en la burocracia. Asístelo en todo momento, protégelo y sobre todo ayúdanos a seguir nutriéndonos de un fructífero ministerio como el suyo. Gracias por este Santo Padre, bendícelo y asístelo, y sobre todo hacemos nuestra también como petición las peticiones de él. Oremos por sus intenciones. Señor, esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.